Colombianos, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que la Corte Suprema confirma el llamado a juicio del uribista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada por el caso de Álvaro Uribe Vélez y los falsos testigos. Y la mala es que por vencimiento de términos, Richard Aguilar quedará libre por corrupción. Vamos con la noticia de Álvaro Hernán Prada. El alto tribunal determinará si el excongresista del Centro Democrático hizo parte del grupo de personas que habrían intentado alterar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio en contra del excongresista Álvaro Hernán Prada, ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral. La Sala de Instrucción determinó, después de estudiar un recurso que interpuso la defensa del político, que sí debe afrontar un proceso penal por el delito de soborno en el caso de la presunta manipulación de testigos que pesa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En agosto del 2022 el magistrado fue llamado a juicio por el caso y a pesar de los esfuerzos de sus abogados, todavía deberá enfrentar un proceso judicial a cargo de la Sala de Primera Instancia. El alto tribunal determinará si él es representante a la Cámara por el Centro Democrático, hizo parte del grupo de personas que habrían intentado alterar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal en contra de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Hernán Prada fue vinculado al extenso proceso judicial después de que Carlos López, alias Caliche, amigo del testigo estrella, revelara su papel de la manipulación de testigos. Según la investigación, el excongresista habría intentado cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve mediante una retractación en su testimonio y el intermediario sería precisamente alias Caliche. El actual magistrado ha negado los señalamientos en su contra y manifestó que Caliche iría a Bogotá a visitar a Monsalve solo para grabar en video su versión. Ese clip se lo entregaría a Prada, quien se lo llevaría a los abogados del expresidente. A su vez, se declaró víctima en un proceso penal injusto por su inquebrantable solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado, el exrepresentante ha alegado que su proceso lo debería investigar la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema, teniendo en cuenta que renunció a su cargo como congresista en abril del 2021. Con dolor en el alma presento renuncia a mi curul como representante a la Cámara, dijo en su momento Prada, y al hacerlo anunció que nada detendrá su compromiso con los colombianos que le dieron su voto y su confianza. Pues resulta que el señor quería hacer la misma jugadita de Álvaro Uribe Vélez, donde renunciaba al Congreso para que su proceso no pasara a la Corte Suprema, sino a la Fiscalía, pero en este caso la Corte Suprema se quedó con su proceso, lastimosamente, ¿no? Para él. No obstante, el alto tribunal consideró que las acciones están vinculadas estrechamente con su rol en el legislativo, por lo que seguiría estudiando los hechos. De acuerdo con el alto tribunal, Prada habría usado su investidura como representante y como director del Partido del Centro Democrático en el Huila para desplegar los posibles comportamientos del soborno al testigo que lo compromete. Por otro lado, habría aprovechado su posición para conservar su liderazgo político, por lo que tendría un papel mucho más importante en el partido de derecha. Prada habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista, también para abordar al testigo de la actuación penal a través del intermediario. La Corte también destacó que Prada habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista también para abordar al testigo de la actuación penal a través de un intermediario. En ese sentido, las funciones que asumía como parlamentario se desviaron o se usaron de forma abusiva. Cabe recordar que la Corte manifestó anteriormente que hay material suficiente para acusar a Prada. Mensajes de texto e interceptaciones en las que Caliche precisa que el magistrado del CNE lo contactó. Sumado a esto, en abril de este año, la jueza Carmen Ortiz derribó las pruebas que tenía la Fiscalía en favor del político, tras escuchar las intervenciones del senador Iván Cepeda, los fiscales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, y también la señorita Deyanira Gómez, esposa de Monsalve. Como ven, se le complica el futuro judicial a Álvaro Hernán Prada, que clama que su proceso pase a la Fiscalía, pero está realmente asustado y angustiado. Así sea magistrado del CNE, pues se le complica e irá a juicio por este tema de falsos testigos. Vamos a ver qué dicen los usuarios frente a este tema de falsos testigos y de llevar a juicio a este ex congresista Álvaro Hernán Prada, que ahora es magistrado del CNE. Dice acá: Álvaro Hernán Prada, el excongresista del Centro Democrático y magistrado del CNE, será llevado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por hacerle una ofrenda a su jefe político Álvaro Uribe. Le creyó al mentiroso Carlos López Callejas, alias Caliche. Ahora lo espera la cárcel por soborno a testigos.
La revista Cambio también dice, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el excongresista Álvaro Hernán Prada debe ir a juicio por su presunta manipulación de testigos para favorecer al jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez. ¿Puede influir esto en el caso del expresidente? Pues habrá que verlo. Miremos el siguiente video a ver qué dice. La Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de instrucción, dejó en firme el llamado a juicio al excongresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, para enfrentar acusaciones de manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de que en 2021 Álvaro Prada renunció al Congreso, la Corte Suprema mantuvo la competencia sobre este caso, pues este tribunal le negó la posibilidad de que su proceso pasara a manos de la Fiscalía, como sí ocurrió con Álvaro Uribe cuando dejó el Senado. Según la Alta Corte, las actuaciones por las que se investiga a Prada ocurrieron cuando él era congresista. Además, el político supuestamente se había aprovechado por su posición como legislador. Incluso en la audiencia más reciente del proceso de Uribe, el fiscal Javier Cárdenas presentó como prueba el interrogatorio realizado a Prada, en el que aseguró que ni él ni el expresidente ofrecieron sobornos a ningún testigo. La versión del excongresista es que en febrero del 2018 fue abordado por Hernando Marroquín y Rafael Vidal, quienes le comunicaron que Caliche tenía información relacionada con una supuesta retractación de Monsalve frente a las declaraciones contra Álvaro Uribe y Santiago Uribe, hermano del expresidente, a quienes vinculaban con grupos paramilitares en la hacienda Guacharacás, ubicada en el departamento de Córdoba. El caso de Prada influye en el caso de Uribe, consecuencias prácticas, pues las decisiones de los jueces deben tener en cuenta las sentencias emitidas por la Corte Suprema, por lo que un fallo en contra de Prada podría motivar a que la jueza que tiene en su despacho el caso del expresidente tenga en cuenta la decisión del alto tribunal para decidir sobre el destino jurídico del jefe del Centro Democrático. Bueno, se le complica la vida judicial a los dos Álvaros, Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez. ¿Será que la Corte Suprema apretará a este excongresista para que pues caiga este señor Álvaro Uribe Vélez? Habrá que verlo y habrá que ver qué pasa en este juicio que le van a iniciar en la Corte Suprema a este Álvaro Hernán Prada. Otro usuario dice, la dignidad de un magistrado. La Corte Suprema de Justicia deja en firme el llamamiento a juicio del hoy magistrado Álvaro Hernán Prada. Representa los intereses del uribismo en el CNE. ¡Qué vergüenza! Pues colombianos, opinen sobre este tema de que vaya a juicio este excongresista por falsos testigos. Este sí va a juicio, mientras que en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues el fiscal Cárdenas intenta dilatar el proceso pidiendo una segunda preclusión en el caso del expresidente. Vamos con la siguiente noticia que no es tan buena. Richard Aguilar quedará en libertad por vencimiento de términos. El Tribunal Superior de Bogotá le dio el espaldarazo. Pese a las pruebas por múltiples delitos que habría cometido cuando era gobernador de Santander, ya se le envió la boleta para que salga del centro donde está recluido. Y pues esto se conoce como una nueva victoria judicial que recibió este viernes 11 de noviembre el ex senador Aguilar, al que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó dejar en libertad por vencimiento de términos. El también ex gobernador santandereano fue capturado durante julio del 2021 por los delitos de concierto para delinquir, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Estos delitos se suman a los cargos de los que es indicado por presunta corrupción cuando dirigió los destinos de Santander entre el 2012 y 2015. Aguilar lo acusan de haber sacado provecho de los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el plan de alimentación escolar PAE, es decir, la alimentación de los niños. Increíble que una persona como estas le dejen vencer los términos para que salga libre y no lo investiguen y no lo lleven a juicio para condenarlo. Aquí está la justicia de este país. Lamentable esto que está pasando con este ex senador corrupto Richard Aguilar. Inclusive la Fiscalía General de la Nación aseguró hace un tiempo que uno de los miembros más conocidos del clan Aguilar, uno de los más poderosos en tierras santanderanas, habría creado una empresa criminal para malversar recursos y así beneficiar a sus aliados políticos. Esto era lo que decía la Fiscalía textualmente hace unos meses. Los aspirantes aseguran que el senador Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento, en provecho propio y contratistas con los que, siguiendo instrucciones, Lenin Pardo y Julián Jaramillo, funcionarios de la gobernación, se habrían reunido previamente y acordado los porcentajes que le corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el senador Richard Aguilar. Sin embargo, pese a los múltiples cuestionamientos contra el excongresista de Cambio Radical, este viernes la magistrada de la Sala Penal, Alexandra Osa, del Alto Tribunal, decidió darle un espaldarazo y permitirle salir de la cárcel. Así lo afirmaron varios medios del país recientemente. Cabe recordar que en julio de este año el Tribunal Superior de Bogotá había negado la libertad de Aguilar,
pero eso fue revocado en las últimas horas. De hecho, la boleta de salida del exmandatario departamental ya se envió al Centro de Reclusión Militar, Batallón Policía Militar número 13, donde estaba recluido el sujeto, según informó emisora Blue Radio. Cuando se le fue negada la libertad en julio del 2022, Aguilar no aceptó los cargos que se le imputaban por presunta corrupción en medio de la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. El acusado negó tener nexos con las irregularidades que se cometieron durante el mandato en Santander. Sin embargo, la Fiscalía destacó que tiene las pruebas para comprobar los comportamientos ilícitos del detenido, entre esos la suscripción de por lo menos 6 contratos que no contemplaban los requisitos suficientes para su continuación. De acuerdo con el ente acusador, el contratista elegido no cumplía con la experiencia para cumplir los objetivos asignados. En estos delitos se vieron involucrados también la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, y su esposo, Lenin Pardo, quien ahora sirven como testigos en la investigación. Otros exfuncionarios de la Gobernación de Santander fueron imputados por peculado por apropiación y prevaricato el 18 de mayo. Sin embargo, no aceptaron los cargos. Esto fue lo que dijo la fiscal Mónica Jiménez durante la audiencia en contra de Aguilar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año. Se hace precisamente una puntualización de los contratos del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccionar la contratación, que son 6 contratos en total. 4 de ellos se adjudicaron como el del PAE y 2 de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que sí se direccionaron. Entonces, como ven, señores, el señor Richard Aguilar queda libre por vencimiento de términos. Esperemos que el ente acusador, la Fiscalía, se pronuncie y logre poner a este señor otra vez tras las rejas para que responda por estos delitos. Increíble lo que pasa en esta justicia. Aquí, profe Ferley se pronuncia frente a este caso. Por vencimiento de términos queda en libertad Richard Aguilar. De nada sirvió el extenso material probatorio, testimonios de sus mismos cómplices, secretarios de despacho o contratistas corruptos. Nada sirvió de nada. La justicia en Colombia es lo más asqueroso que existe. Pues lamentablemente el profesor Ferley tiene razón. La justicia en este país es para los más humildes, porque para los poderosos, nada de nada. Aquí Esmeralda Hernández también dice, ¿recuerdan a Richard Aguilar, el que renunció al Congreso para evadir la justicia después de ser denunciado por los casos de corrupción del estadio de fútbol y del PAE de Bucaramanga? Un tribunal lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Los Aguilar están de fiesta. Lamentablemente, sí, señores, el clan Aguilar se sale una vez más con la suya. Colombianos, ¿qué les parecen estas noticias? Por favor opinen sobre el llevado a juicio de Álvaro Hernán Prada por falsos testigos en el caso de Álvaro Uribe y opinen sobre esta joyita que queda en libertad por vencimiento de términos. Hágame el bendito favor. No siendo más, esperamos que compartan esta noticia que es de interés nacional, se suscriban a nuestro canal y pues activen la campanita para un próximo video. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en uno próximo.